Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Nuevamente les quiero dar la bienvenida a este espacio del Ministerio Semilla de Vida. En este seminario de Fundamentos de Doctrina, nuestra segunda parte, en el que hemos venido tratando y ahondando de los temas más importantes que a la luz de las Escrituras encontramos para referirnos a la doctrina básica. Hemos estado hablando por las últimas semanas de escatología. La escatología es la rama de la teología que se encarga de estudiar los eventos del porvenir, todos los acontecimientos que la Biblia describe y narra frente a los últimos días. De modo que hoy será una noche especial, este será un tiempo de gran bendición. Vamos a hablar de la tribulación, los acontecimientos finales. Vamos a hablar de eso que encontramos en la palabra de Dios, que también se conoce como la semana de la tribulación, o también llamada la Septuaginta semana de la profecía de Daniel. Vamos a tratar en este tiempo y quisiera que al finalizar de esta emisión usted pueda decir, ya comprendí las generalidades de la profecía bíblica. Ya pude decir y entender que la profecía bíblica no es, de hecho la Biblia no está escrita en la profecía bíblica para desanimar a nadie, para desmotivar a nadie, para generar temor ni terror en la vida de absolutamente nadie. Cuando ustedes y yo leemos allá la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y se refiere a la segunda venida de Cristo y se refiere a nuestra reunión con Él, en lo que la semana pasada hablábamos que se llamaba el arrebatamiento de la iglesia, dice una frase hermosa, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. De modo que hoy vamos a hablar de este tema y quiero invitarlos a cada uno de ustedes que, como siempre, nos han acompañado y nos apoyan compartiendo el link de esta transmisión, llevándole a otras personas este mensaje, compartiendo con otros este tema que, por supuesto, va a ser de edificación, va a ser de bendición y va a ser de crecimiento espiritual. Si usted había escuchado este seminario antes, pues bien vale la pena repetirlo una y otra vez hasta que nos quede absolutamente claro lo que a la profecía bíblica se refiere. Así que lo invito para que no solamente escuche esta enseñanza, sino que también tome apuntes. Procuramos a través del generador de caracteres en medio de cada una de las transmisiones colocar los versículos más importantes. También pretendemos, cuando usted se encuentra en el chat en vivo y en directo, tenemos algunas personas que nos acompañan allí, colocando las citas, colocando los versículos, para que de esa manera a ustedes les sea muchísimo más fácil llegar a esos textos y así corroborar, por supuesto, corroborar que lo que estamos enseñando es lo que está escrito en la poderosa palabra del Señor. A todos ustedes quiero darles la bienvenida y el agradecimiento por este espacio, por compartir con nosotros este tiempo, por bendecir el ministerio Semilla de Vida, por acompañarnos y apoyarnos en la fe, con la oración. Hoy quiero dar un testimonio. Pronto, en uno de los alientos del cielo, estaré haciendo referencia a eso de forma particular. Pero no quiero que pasen los días, no quiero que pase el tiempo sin poder glorificar al Señor en este tiempo de una manera muy especial. El 17 de enero del 2021, con mi familia tomamos la decisión, por una instrucción divina, por una decisión que provenía del cielo, salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, del entorno en el que nos encontrábamos, para ir a una nueva tierra, para venir a una nueva tierra. En este caso, la tierra que nos llamaba, la tierra a la que el Señor nos había invitado a recibir como herencia, era la tierra de los Estados Unidos. Y el 17 de enero nosotros con nuestra familia salimos después de haber estado durante 28 años en una misma iglesia, una iglesia a la que amamos entrañablemente mi familia y yo, una iglesia que seguimos en las redes sociales, una iglesia que apoyamos con nuestro cariño, con nuestra oración, y es la iglesia Centro Bíblico Internacional allí en la ciudad de Barranquilla. Fuimos trasladados con fe, con un propósito divino para estar en una nueva tierra. Y aunque el año pasado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración nos había aprobado nuestro traslado a esta nación a través de una visa especial que se llama visa de trabajador religioso, nosotros a causa de la pandemia tuvimos que ver y además padecer, digamos, de la inestabilidad que esto implicó. Fue un tiempo, mucho más de un año,
En ese proceso, al final nosotros decidimos movernos en fe y nos vinimos a esta tierra con la expectativa de que Dios hiciera lo que fuera a bien, ya sea que se abriera la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, que estaba cerrada para las citas y para las visas, o que en esta tierra el Señor nos permitiera hacer un cambio de estado. Pues bien, gracias al apoyo de nuestros pastores, los nuevos pastores que el Señor nos ha regalado, el pastor Luis y la pastora Janet Suárez de la iglesia Nueva Generación en aquí en el estado de Rhode Island, en los Estados Unidos, comenzamos este proceso para hacer el cambio de estatus. Y bueno, gracias al Señor y después de un buen tiempo de fe, de clamor, de intercesión, hoy puedo decirles que la semana pasada, por la infinita misericordia de Dios, por el eterno propósito divino, el Señor nos permitió que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos nos aprobara el cambio de estatus. Es decir, hoy nosotros podemos establecernos ya no solo como unos visitantes tímidos que habíamos llegado a esta tierra. Ahora el Señor quiere que de una manera especial nosotros nos establezcamos con todas las prerrogativas, los compromisos y las responsabilidades que esto implica, las bendiciones y beneficios que esto trae. Y hoy puedo decirles que junto a mi familia oficialmente hemos recibido ya esa aprobación y bueno, vamos a continuar un proceso normal que es el proceso de los documentos oficiales para poder establecernos en esta tierra. A ustedes, muchísimas gracias por toda la oración, por el acompañamiento, por el apoyo. Yo sé que así como en mi corazón hay nostalgia por compartir con algunas personas que durante tantísimos años tuvimos el beneficio y la bendición de tener cerca, hoy quiero que sepan, no estamos lejos. Este espacio, Ministerio Semilla de Vida, es una demostración de ello. No estamos lejos, estamos tan cerca como lo podemos estar a un clic. Podemos compartir, tenemos la oportunidad de interactuar, no solamente con la gente nuestra, los que amamos y que nos aman allá en Barranquilla, sino también en muchas otras partes de la tierra, porque hoy el Evangelio y este ministerio ha podido llegar a muchas otras personas. Dios nos ha regalado a muchísima más gente a la que tenemos la oportunidad de llegar, de ministrar, de recibir bendición de parte de Dios a través de ellos. Y eso, por supuesto, nos convierte en ganadores. Hoy no hemos perdido, al revés, además de una familia en Barranquilla, además de una iglesia hermosa a la que amamos y recordamos con tantísimo cariño, tenemos no solamente una nueva iglesia que se llama Nueva Generación Cristiana, que nos pueden ustedes seguir a través de nuestras páginas, nuestro canal de YouTube que es NGCRI, o también usted nos puede seguir en nuestras redes sociales aquí en esta ciudad. También tenemos la oportunidad de tener amigos. He estado compartiendo la palabra con gente en Curazao, en Alemania. Nos hemos conectado con algunas personas en México. Hemos tenido el privilegio de llegar y de llevar el mensaje del Evangelio a muchas otras personas. Es decir, en Cristo nadie pierde, en Cristo siempre vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que más unidos que siempre y más cerca que nunca a través de todas estas plataformas digitales y estos espacios, quiero decirles, cuentan con nosotros siempre. En esta ciudad, en la ciudad de Providence, algunos me preguntan, ¿dónde queda eso? Esto queda al noreste de los Estados Unidos, especialmente 3 horas y media subiendo de Nueva York y a 30, 40 minutos de la ciudad de Boston en los Estados Unidos. Y hoy justamente quise traer uno de los souvenirs de esta nueva tierra, la tierra que se llama New England, Boston. Yo sé que nos recuerda mucho a nuestra ciudad de Barranquilla porque hay un barrio que se llama el barrio Boston de Barranquilla. Pues aquí también tenemos un Boston, se llama Boston, Massachusetts. Así que aquí ustedes van a tener siempre un hogar, una casa, una familia, una iglesia que les recibirá con los brazos abiertos, sabiendo que somos parte del reino y la iglesia de Cristo no está limitada a una parcela, no está limitada a la rigurosidad sectaria de una congregación. El Evangelio de Cristo y la iglesia de Cristo es universal y por consecuencia tenemos que amarnos los unos a los otros, querernos, valorarnos y apreciarnos por lo que el Señor desde luego ha hecho en cada una de nuestras vidas. Dicho todo lo anterior, pues quiero agradecer a Dios y a ustedes también por el apoyo, por servir de bendición a través de sus oraciones, de sus ofrendas, llegar a una tierra, comenzar un ministerio como este
invirtiendo en equipos, en infraestructura, en tiempo. No es fácil, pero ustedes con su oración y con su ofrenda nos han hecho esto posible y mucho más fácil. Así que Dios les bendiga y como decía mi abuelita y decían en la tierra de Santander, de donde soy oriundo, que Dios les pague. Vamos a ir a la palabra. El tema de esta noche, pues obviamente es la tribulación. Y bueno, quiero hablarles de eso porque la Biblia, y ya leíamos en el capítulo 24 del libro de Mateo, que Jesucristo se refería a la tribulación que vendría en los últimos tiempos. Y aunque esa tribulación se refiere a un periodo que algunos pudieran decir, ¿acaso no hemos vivido tribulación? Sí, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero se avecina para la tierra un periodo donde la tribulación, dice el texto bíblico, es una cual no la ha habido nunca ni la habrá. Es decir, es un periodo de tribulación. Si usted lee allí con detenimiento Mateo 24, Mateo 25, se dará cuenta que la descripción que la Biblia da de esa tribulación es una descripción bastante compleja, bastante desgarradora, porque habla de guerras, hambres, terremotos, pestes, inundaciones, habla de tribulación, habla de persecución, habla del advenimiento del anticristo y como consecuencia de eso la persecución para el pueblo de Dios, que en ese caso, por supuesto, ya hemos explicado que no es la iglesia de Cristo, sino el pueblo de Israel y aquellos gentiles que en ese tiempo decidan rehusar la marca de la bestia y el sistema económico que éste querrá imponer en la tierra, que serán los mártires de la tribulación, pues ese periodo de tiempo y que la Biblia describe como algo específicamente contundente, no sale de un solo texto. Si le he compartido en las semanas anteriores, he dicho que la escatología, la teología o cualquier área de la doctrina bíblica se sustenta en muchísimos pasajes. Así que hay bastante sustentación bíblica para hablar de esto que estamos hablando. Y bueno, para poder entender, y particularmente una persona me decía, yo no entiendo el Apocalipsis. Yo particularmente ese libro me aterra, me genera inquietud, me genera temor, terror, dicen algunos. Pues quiero decirle una cosa, prácticamente el libro del Apocalipsis en los preámbulos hace referencia a lo que es el mensaje de Cristo, a las iglesias postreras, hace referencia a la revelación que se encontrará en el cielo y que el apóstol Juan vio cuando fue llevado a recibir esa revelación, pero particularmente lo que la Biblia narra en ese texto es lo que va a suceder en esos 7 años. Es decir, que en la escritura, y de hecho la Biblia lo menciona de una manera contundente y que dice la palabra que se va a partir en dos periodos, 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio será de aparente paz, de tranquilidad, de seguridad. Y como dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina. Eso quiere decir que vendrá luego de ese periodo de la 70ª semana de Daniel, llamado también el periodo de la tribulación, un periodo de una tribulación mayúscula, superlativa. Es el periodo llamado el periodo de la gran tribulación. Y si hablamos de estas semanas, que no son semanas de días, sino semanas de años, se refiere a los 3 últimos años y medio. Y es muy taxativo lo que dice la Biblia, que es 1260 días. Es decir, ahí está claro que es tiempo, tiempos y medio tiempo, para referirse a ese periodo que la Biblia describe como el periodo de la gran tribulación. Si usted quiere entender el libro de Apocalipsis, que prácticamente lo que hace desde del capítulo 6, para ser específicos, desde el capítulo 6 de Apocalipsis, y si usted comienza a leer el texto, desde el capítulo 6, usted prácticamente encontrará lo que va a suceder en ese periodo donde la iglesia de Cristo no va a estar en la tierra, donde ustedes y yo ya lo explicamos y lo demostramos bíblicamente en las semanas anteriores, la iglesia de Cristo no va a estar. Desde el capítulo 6 y hasta el capítulo 19 no hay aparición de la iglesia en la tierra, es decir, lo que suceda en la tierra será directamente un trato específico de Dios para con el pueblo de Israel, para con las naciones paganas y por supuesto será un tiempo en el que el anticristo tendrá a través de su sistema económico, el falso profeta a través de su sistema religioso tendrá una hegemonía terrenal que por supuesto terminará cuando Cristo venga
en gloria en lo que se denomina la segunda venida visible y literal de Cristo a la tierra. Así que si usted se preocupa por el libro de Apocalipsis, pues déjeme decirle, mucho de lo que ahí está escrito simplemente como una advertencia para demostrar que en Cristo somos más que vencedores y que, como dice Apocalipsis 3, seremos librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Yo sé que usted lo ha leído y lo ha tenido presente. Pero para poder entender eso de por qué 7 años, pastor, ¿de dónde usted saca 7 años? Pues quiero decirle una cosa. La literatura apocalíptica, la literatura profética que usted debe consultar para tratar todos estos asuntos, se encuentra en pasajes muy puntuales, en libros muy particulares, como por ejemplo el libro de Daniel. El libro de Daniel fue una declaración del Espíritu Santo para la nación de Israel en medio de la gran persecución y de la gran opresión de la que fueron víctimas por parte del imperio babilónico. En el libro de Daniel se mostró al mismo Nabucodonosor y posteriormente a Daniel lo que serían la serie de reinos sucesivos e imperios que vendrían y que tendrían relación directa con Israel. Y ustedes saben la imagen, el sueño, la estatua de Nabucodonosor que hace alusión primero al imperio babilónico, luego al imperio de Media y de Persia, luego al imperio griego y por último al imperio romano, para hablar del tiempo gentil, del tiempo de los gentiles, y que además dice la Biblia que esa imagen gloriosamente edificada con una piedra tomada del monte santo, es decir, esa piedra se llama Cristo, del monte santo llegará y golpeará aquella tierra y la deshará. Pues esa roca que dice el texto que vendrá y golpeará los reinos y gobiernos de esta tierra es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo cuando venga en gloria y entonces Él establezca aquí en la tierra un reino teocrático, milenial, un reino glorioso de poder que está escrito allá en el libro de Isaías en el capítulo 11. Ahí está escrito cómo es que la Biblia narra que será ese periodo milenial, el periodo de los 1000 años de paz, que también en el capítulo 20 de Apocalipsis está descrito. Para citar un poco lo que más adelante en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y particularmente en el capítulo 7 encontramos la misma revelación que tuvo Nabucodonosor y que Daniel interpretó. La declaración y la revelación está allí en lo que sería la visión de las 4 bestias. Que las 4 bestias no son seres diabólicos, no son entidades infernales, sino que se refiere a 4 imperios que en su orden tendrían una gran influencia sobre la tierra y, por supuesto, directamente tendrían una ascendencia contra el pueblo de Dios. Y estos imperios fueron, por supuesto, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y al final de ese periodo del tiempo gentil vendría lo que se denomina el imperio romano resurgido, de donde nacerá y de donde saldrá el anticristo. Así que ese anticristo, que ya lo oíamos en la semana pasada, que está en acción, su misterio y su acción está en auge ya preparándose, pero hay algo que lo detiene hasta que éste sea quitado del medio. Y ya dijimos que quien es quitado del medio y que impedirá o que ha impedido hasta ahora que el anticristo se manifieste, pero cuando ya no esté, él se manifestará a sus anchas, es la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia sea quitada del medio, entonces ese inicuo a quien al final el Señor matará con el espíritu de su boca, tendrá por un periodo de 7 años una gran influencia y una gran ascendencia, no solo sobre Israel directamente, sino sobre todo el mundo, tanto que establecerá una hegemonía económica. Él unificará el sistema económico mundial bajo una rigurosa, control de la tasa cambiaria, del sistema monetario. Y nadie podrá, como dice allá Apocalipsis 13, comprar ni vender si no es que tiene la marca de la bestia. Y en este sentido, pues ahí hay una alusión muy directa. En otros seminarios, en otros espacios, estaremos con mayor detalle hablando de eso. Por ahora simplemente quiero que a usted le quede claro que se avecina algo que la Biblia describe. Pero quiero que vayamos a un pasaje que para mí es contundente y leerlo
y además entenderlo y cotejarlo con el cronograma profético, con el reloj profético de Dios, es algo que nos afianza frente a la doctrina. Y está en el capítulo 9 del libro de Daniel. Allí está descrito en el capítulo 9 de Daniel de una manera asombrosa todo lo que tiene que ver con esa profecía llamada la profecía de las 70 semanas, que a la hora de referirse a los últimos tiempos, pues es muy importante tenerla presente toda vez que el mismísimo Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, anunció y dijo: cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Es decir, que Jesucristo mismo hizo importancia y le dio una relevancia a esa profecía y a esa, digamos, abominación desoladora de la que vamos a tratar de mencionar en unos instantes. Es importante entonces que la estudiemos. Entonces vamos a leer este texto, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 30. Voy a leerlo con detenimiento, simplemente la vamos a leer. Vamos a colocar en el generador de caracteres cada uno de esos textos, pero vamos a explicarla a continuación. Dice así la Biblia, así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, pueblo Israel, la santa ciudad Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, para darle inicio al reino milenial. Entonces, esta es la semana y esta es la profecía que hace referencia a eso. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, que es contundentísimo, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga. De manera que esa profecía, que tiene mucha alusión con Israel y con Jerusalén, es lo que nos enseña a nosotros a mirar los tiempos y, por supuesto, las señales que vendrán para ese acontecimiento contundente. Ustedes y yo leemos y entendemos a la luz de las Escrituras para hacer referencia a ese aspecto importante. Nosotros vemos que Dios está hablando ya no dice 70 semanas. Ahora, no es una semana de días. En la Biblia hay semanas de días, como las que tenemos nosotros en nuestro calendario normal, pero en la Biblia hay un tipo de semanas proféticas. Se llaman las Shavuot, que son las semanas de años. Y de hecho, usted las va a encontrar, por ejemplo, en el libro de Levíticos 25:8, para decir que no es una semana de días, sino una semana de años. Dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Ahí estás diciendo que hay semanas de años. En Génesis 29:27 también encontramos ese pasaje cuando vemos el momento en que Jacob trabajó por su esposa. Dice: cumple la semana de esta, ¿ok? Y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Hace referencia a una semana que no tiene 7 días, sino 7 años. Entonces aquí está diciendo, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que 7 más 62 serían 69. Si ustedes y yo sumamos esas 2 semanas, esos 2 periodos de tiempo, nos damos cuenta que hay un momento en que el texto dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Ya ustedes sabemos que en el libro de Daniel se narra el momento en que el rey Nabucodonosor vino, invadió, saqueó, se llevó cautivos a una gran cantidad de judíos a la tierra de Babilonia, entre esos Daniel, Misael, Ananías y Azarías, y estos personajes llegaron y son protagonistas del libro de Daniel.
pero dice 7 semanas y 62 semanas. Es decir, hace referencia a lo que fue la orden para restaurar Jerusalén. El imperio babilónico fue hostil contra el pueblo de Israel, pero luego vino un reino que fue el reino de los medo-persas. Ese reino de Media y de Persia, ¿cierto?, tuvo en el rey Ciro, en Darío, en Artajerjes, grandes benefactores. Entre ellos, si usted lee, por ejemplo, el libro de Nehemías, se dará cuenta que el rey Artajerjes le dio a Nehemías bendición, provisión, para que fuera a restaurar Jerusalén. Usted lee el libro de Esdras, se da cuenta cuando Zorobabel viene, ¿cierto?, de la cautividad babilónica que duró 70 años, ¿cierto?, viene a la tierra de Jerusalén a restaurar el templo. La reconstrucción y la restauración del templo duró 49 años y todo lo que significó 7 semanas de años. Entonces 7 por 7, 49 años. Dice, y esto para los que se han dado a la tarea en esta ocasión. Y en este seminario no vamos a tener la precisión de poderles explicar por qué específicamente nos referimos a eso. Pero si ustedes y yo vamos a pasajes como por ejemplo el que se encuentra en el segundo libro de Crónicas 36, 20 al 23, se dará usted cuenta que esa orden para restaurar Jerusalén se dio y por supuesto se ejecutó. Y por poderlo ubicar dentro del calendario, esa orden para restaurar Jerusalén dentro de los análisis y la datación cronológica que se le da a esa fecha, se da específicamente el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Dice que después de las 7 semanas y 62 semanas, es decir, después de las 69 semanas, dice, se le quitará la vida al Mesías. Es decir, que ya Cristo tendría, el Mesías, que aparecer. Y cuando ustedes y yo miramos el día en que Jesús entró a Jerusalén montado sobre un pollino de asna, fue exactamente el día 10 del mes de Nisán, que en nuestro calendario sería el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Es decir, en esa ocasión, Cristo cumplió la profecía de las 69 primeras semanas. Dice, y después de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Es decir, el Mesías tendría que entregar su vida, tendría que entregarse para sacrificio de la redención de la humanidad, de lo que hemos hecho bastante referencia. Pero dice aquí, y después que se le quite la vida al Mesías, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Me llama mucho la atención que la profecía dijera que después de que se hiciera la obra redentora, la obra expiatoria en la cruz de Calvario, Dios ordenara, casi como de forma divina e imperante, que el santuario se acabara, que la ley de sacrificios, o mejor, la continuidad de la oferta de sacrificios cesara. Y esto lo hizo Dios a través de lo que se denomina históricamente la invasión de ese nuevo imperio llamado el Imperio Romano, que particularmente en el año 70 después de Cristo cumplió este texto sagrado y esta profecía de una manera poderosa. En el año 68 después de Cristo ya Nerón, el terrible Nerón, había muerto. Lo sucedió posteriormente el nuevo emperador romano llamado Tito Flavio Vespasiano, cuyo hijo, llamado también Tito, fue el que llegó a Jerusalén, fue el que la invadió, fue el que la volvió a saquear al estilo de lo que hizo el imperio babilónico. Llegó, se robaron las riquezas, se robaron el oro. Ya el Señor Jesucristo lo había declarado y lo había dicho cuando miró a Jerusalén y miraban el templo. Ese pasaje se encuentra allá en el libro de Lucas 21:6. Dice, cuando todas estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús, cuando hablaba de ese templo, dijo, de aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Lucas 21:20 dice así, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea, que huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque son estos días
de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor había dicho que la ciudad de Jerusalén iba a ser invadida, iba a ser saqueada, el templo iba a ser destruido. Eso se cumplió con asombrosa precisión en el año 70 después de Cristo. La ciudad de Jerusalén, prácticamente en lo que se denomina la diáspora, hizo que los judíos salieran errantes por la tierra, y obviamente hoy la ciudad de Jerusalén ha comenzado a vivir desde entonces una serie de conflictos. Para nadie es un secreto que en aquella tierra hay conflictos, pleitos, hay guerras, rumores de guerras, hay atentados, hay una cantidad de acontecimientos, porque la profecía dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, hasta el final de la guerra, hasta que prácticamente el Señor determinó que esa tierra, hasta el final de los días, tuviera angustia y tuviera crisis de conflictos. Y hoy los vemos. Y se agudizan de tiempo en tiempo y se vuelven las famosas antifadas, que son ataques del pueblo palestino o del pueblo árabe contra los judíos, quienes reaccionan de una forma violenta, y allí no se puede uno ni siquiera meter, teniendo en cuenta que hay una gran tensión bélica entre esos dos pueblos. Entonces, esa condición a la que el Señor sometió a esa tierra es lo que va a preparar el advenimiento posterior del anticristo. Ese advenimiento que hará que cuando el pueblo de Israel vea a un personaje que traerá paz y seguridad, un personaje que ya la Biblia describe, y usted puede leerlo allá en el capítulo 8 del libro de Daniel. Hay una gran profundidad cuando se habla de ese personaje, de ese ser enigmático por demás, pero que es descrito como el anticristo. Ese personaje aparecerá y con el pueblo de Israel se producirá un convenio. Habrá un pacto que inicialmente parecerá tranquilo, glorioso, poderoso, porque habrá un tratado de paz. Un tratado de paz que aquí lo dice, por otra semana se confirmará se hará el pacto, y a la mitad de la semana, es decir, llega en el versículo 27 de Daniel 9, dice que el anticristo firmará un pacto. De hecho, la Biblia dice que ese será un pacto con la muerte, porque dice que ese pacto traerá paz y seguridad, traerá tranquilidad. Yo no sé qué va a hacer el anticristo, pero lo cierto es que en lo que hoy se conoce como el Domo de la Roca, una de las mezquitas más importantes del pueblo musulmán, allí en ese justo lugar se tiene que levantar el templo de Jerusalén. Y cuando el templo de Jerusalén se levante, por supuesto se reanudarán los sacrificios, que ya los judíos están preparados para esa reanudación de sacrificios. Y luego de eso dice la palabra y dice la profecía que durante 3 años y medio el pueblo disfrutará de paz, de tranquilidad, de seguridad. Habrá una tranquilidad impresionante en aquella tierra, hasta que, dice, a la mitad de la semana, ese anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo lo hará? Pues obviamente el anticristo, de las cosas que va a hacer es que él permitió los sacrificios, los va a permitir, se van a reanudar, ¿cierto? El pueblo de Israel lo verá como el Mesías, lo ovacionará, lo exaltará, lo engrandecerá como si fuera la panacea, y lo verán como el anticristo. De hecho, Jesús lo advirtió diciendo, yo vine en nombre de mi Padre y a mí no me recibiste, pero vendrá otro, el cual viene en su propio nombre, y a ese sí recibiréis, y a ese que recibirán y que reconocerán como el Mesías, ¿cierto? Es el mismísimo anticristo. Y esto, por supuesto, ustedes y yo lo sabemos, pero no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la iglesia, ya hemos dicho, que será quitada de la tierra. Pero dice que ese anticristo, cuando ya se levante y se revele y se muestre tal cual es, dice el versículo 30 del capítulo 11 de Daniel, Daniel 11:30, dice, vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá
y se enojará contra el pacto santo y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Dice el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Sabe que esto ya pasó? Por supuesto en grado mínimo, cuando el rey griego Antíoco Epífanes IV, en el periodo llamado el periodo intertestamentario, hizo sacrificar en el altar una cerda y además colocó una imagen del Zeus olímpico dentro del templo. Aquello fue algo devastador. Fue una primera abominación desoladora. Pero no fue esa de la que el Señor Jesucristo hizo referencia, sino que viene una peor. Y es cuando el anticristo que va a aparecer termine ovacionándose a sí mismo, erigiéndose una estatua que exigirá que todo el mundo la adore y que el pueblo de Israel también se someta a ella. Y como consecuencia de eso, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel le verá, le mirará y entenderá que ese no es el Mesías prometido, no es el Yeshua Hamasías esperado, sino que entonces el pueblo de Israel lo rechazará y ahí viene la gran y terrible persecución del pueblo de Israel para con del anticristo contra el pueblo de Israel. Y ustedes pueden leer allá en el capítulo 24, cuando dice la Biblia que será principio de dolores y como consecuencia de eso, versículo 24, versículo 9, entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ahí, por supuesto, hace referencia a esa persecución. Que la Biblia dice en el capítulo 12 de Daniel que esa mujer, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿cierto?, que fue perseguida y será perseguida por el gran dragón y que tendrá que ir al desierto y huirá al desierto, dice que allí será sustentada por 1260 días. En lo que se refiere al calendario lunar bíblico, los días no son de 30 y 31. El calendario lunar bíblico hace que todos los meses tengan los mismos 30 días. Si usted saca la cuenta, 1260 días, que es lo que dice la Biblia, 1260 tardes, esos 1260 días se refieren particularmente a 42 meses. Los mismos 42 meses que multiplicados por 30 da 1260 días. Para decir con exactitud que esa última semana, la 70ª semana de Daniel, hará una gran, digamos, importancia le dará Dios en ese periodo último llamado el periodo de la tribulación. Esto, por supuesto, pudiéramos ahondar muchísimo más. Simplemente quiero que lo tengamos como referencia para luego hacer una descripción de lo que va a suceder cuando comience entonces el despliegue del panorama profético de lo que la Biblia llama los sellos. Si usted lee conmigo en Apocalipsis capítulo 6, que le dije ahorita que lo leyera conmigo, dice, después vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿cierto? Y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Apocalipsis 6, 1. Versículo 2 dice, y miré, y he aquí que había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando la gente lee eso, y yo les he preguntado a muchos creyentes, a muchos estudiantes, a muchos pastores, para ustedes, ¿quién es el jinete del caballo blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2? Pues como suponen que es un caballo blanco y que lo monta un jinete que tiene una corona y que salió venciendo y para vencer, no, ahí está el Señor Jesucristo. Pues déjeme decirle una cosa, es exactamente todo lo contrario. No es Cristo, es el anticristo, porque el primer sello
de los 7 sellos de Apocalipsis, que luego da lugar a las 7 trompetas y después las 7 copas de la ira de Dios que se describen en Apocalipsis, comienza con la aparición del anticristo. Ese anticristo que confundirá a Israel. Ese anticristo que hará que la gente lo ovacione, los judíos particularmente lo ovacionen. Cuando ganó el presidente Donald Trump, que tiene unas características y unas similitudes, ¿cierto?, a lo que para los judíos sería un Mesías, ¿cierto? De hecho, cuando fue elegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en Israel, en Jerusalén, cantaban, exaltaban y adoraban prácticamente a Dios a causa de esa elección, porque lo llamaron. Ha nacido un Mesías, ha nacido un libertador. Si Donald Trump, ¿cierto?, con las condiciones de su personalidad produjo eso en los judíos y que cambió, ustedes saben, Donald Trump cambió la capital de la embajada de los Estados Unidos en Israel, de Tel Aviv, la llevó a Jerusalén. Esto, por supuesto, y ese acto benefactor que tuvo con Israel, eso más o menos, por supuesto multiplicado en una gran extensión, es lo que el anticristo hará. Ese primer personaje, ese primer jinete del caballo blanco es el anticristo. Aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis otro jinete en otro caballo blanco, ¿cierto? Pero ese jinete del otro caballo blanco, del capítulo 19, versículo 11, que dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Pues déjeme decirle, el jinete de Apocalipsis 6:2 es el anticristo, y el jinete de Apocalipsis 19, versículo 11, es Cristo, el Mesías, el Verbo, el que vendrá a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Después del caballo blanco viene lo que será el caballo bermejo, que es la guerra, porque se levantarán los reinos y las naciones y habrá guerra contra los judíos, y habrá, en el capítulo 11 de Daniel es descrita cómo será más o menos la guerra que se producirá en esos espacios impresionantes. Después de la guerra, ¿qué queda? El hambre, la carestía, pues viene el caballo blanco, que es el tercer sello, que produce hambre. A ese caballo negro viene el caballo amarillo, que es la muerte, y el Hades le seguían. Dice allí también el quinto sello es la tribulación. Muchos morirán en la tierra, muchos morirán. Judíos van a morir en ese periodo, gente gentil, es decir, gente que no es ni judía, ¿cierto? Va a ver aquello y entonces no se someterán al gobierno del anticristo y tendrán que entregar su vida. Y esa entrega de vida será el martirio, que se denomina los santos de la tribulación, que ahí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis dice que en el periodo de la tribulación algunos tendrán que morir a causa del evangelio, a causa del nombre de Cristo, y como consecuencia de eso serán santos que serán resucitados después de la tribulación para venir a formar parte del reino milenial de Cristo. El sexto sello da apertura a lo que ha de ser las 7 trompetas, y ahí comienza la Biblia a describir con una riqueza, digamos, simbólica sin precedentes en la Biblia, todos y cada uno de los acontecimientos y situaciones y momentos. Allí, mientras eso sucede, paralelamente y de manera simultánea, como leemos en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 dice la Biblia que aparecerán 2 bestias. La primera bestia, que es el anticristo, que viene del mar, ese anticristo comandará lo que más adelante usted puede leer cómo será la Gran Babilonia. Esa Gran Babilonia que es básicamente un sistema económico, político, militar que gobernará el mundo entero. Esa Gran Babilonia del capítulo 18, que tiene mucha alusión al poder económico, al poder político, que será el enfoque, el perfil del anticristo será ese. Pero también en Apocalipsis 13, la Biblia hace referencia en el versículo 11 a que se levantará también otra bestia que subirá de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero que hablaba como dragón. Pues esa bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, es el falso profeta. Mientras el anticristo es un líder político, el falso profeta será un líder religioso.
mientras el anticristo comandará a la Gran Babilonia, que es un sistema económico y político y militar mundial, pues el falso profeta comandará lo que la Biblia llama la Gran Ramera, que es un sistema religioso, ¿cierto? Confederado, mundial, sincretista, ¿cierto? Ecuménico, que hará que todos estén arropados por el mismo credo, que obviamente eso no es otra cosa sino la preparación a lo que va a ser ese periodo adverso y terrible que va a vivir la tierra. En ese tiempo, en ese periodo, aparecerán los dos testigos, aparecerán dos personajes similares en testimonio y en ministerio, como lo hizo Moisés en la época bíblica frente al faraón, similares a la conducta del profeta Elías, ¿cierto? Más o menos dos testigos de esas características van a aparecer en la tierra que mostrarán el poder de Dios, porque Dios, aunque el anticristo esté en la tierra, Dios tendrá en la tierra al pueblo de Israel y lo tendrá que sustentar y lo tendrá que cuidar y lo tendrá que proteger, y eso lo dice Apocalipsis capítulo 12. También aparecerán lo que la Biblia llama los 144,000 testigos. Son 144,000 judíos que van a estar por toda la tierra predicando, anunciando el mensaje del reino, el mensaje para traer al mundo una paz, una tranquilidad. Y aunque mucha gente va a morir en ese periodo tribulacional, la esperanza de una segunda venida de Cristo, porque ¿para qué es la tribulación? Lo dijimos la semana pasada, para preparar a la tierra para la gloria divina que le vendrá después del milenio, y también para preparar a Israel para ese advenimiento, para ese anhelo, para que cuando Cristo, el Rey de Gloria, venga, que ese será el tema del próximo jueves. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, vamos a hablar de la aparición gloriosa de Cristo en las nubes, como dice Apocalipsis 19, con nosotros los santos ángeles y seres que vendremos con Él para establecer aquí el reino de Cristo en la tierra. Pues por supuesto que esto va a ser de gran bendición. Así que no quiero que, simplemente quiero dejarlos aquí. La próxima semana vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y vamos a compartir en ese entonces, por supuesto, lo que va a suceder con el anticristo, lo que va a suceder con el falso profeta, lo que va a suceder con el pueblo de Israel y también, por supuesto, lo que va a suceder con los santos que vendrán a formar parte de ese reino milenial. Así que la próxima semana sí estamos tratando de ir rápido porque, como le dijimos, este seminario de fundamentos de doctrina es un compendio de los temas doctrinales para luego en otro espacio poder entonces ya explayarnos y poder ahondar en toda la profundidad y la meticulosidad que la Biblia desde luego nos regala. Ese anticristo que la Biblia dice que aparecerá en la tierra es simplemente uno de los dos personajes, como es el falso profeta, que también va a aparecer en la tierra. El Señor me los bendiga, les agradezco por su atención, por acompañarnos, por regalarnos siempre su cariño, por compartir con nosotros este tiempo, por compartir con otros estas enseñanzas, también por montarlas en su propio muro a través de Facebook. A mí me parece tan tierno y agradezco muchísimo cuando una persona de nuestras enseñanzas las comparte o en su propio muro de Facebook o las comparte en su propio muro de Instagram y le lleva a otros. A mí hay personas que me mandan los links de las mismas enseñanzas que estamos dando y eso me llena de una profunda ternura porque eso hace referencia a que no estamos nosotros simplemente aquí tratando de arar en este tiempo y en esta tierra, sino que ustedes son parte de este equipo, de los sembradores de la semilla de vida. Y eso, desde luego, nos anima, nos inspira y nos motiva para continuar. Gracias también por sus oraciones, gracias por su ofrenda. La necesitamos, mis hermanos, necesitamos su apoyo, necesitamos su contribución, necesitamos su generosidad. De tu generosidad, Dios se va de valer para que este ministerio cada día sea mucho más fuerte, mucho más sólido. Necesitamos de ti. Este ministerio necesita del apoyo de los hermanos y de las hermanas, de las personas que han visto este ministerio como un regalo y una bendición. Si este ministerio te ha bendecido, ora por nosotros.
Si este ministerio te ha bendecido, por favor, siembra en esta tierra una semilla que ha de traer bendición para ti y para los tuyos. Por favor, hay número de cuenta. Le invito para que por favor allí nos envíes tu bendición, una página de PayPal aquí en los Estados Unidos, donde también nos puedes enviar tu contribución. Próximamente vamos a tener la oportunidad de abrir otros espacios y otros canales para que puedan seguir sembrando en este ministerio. También les invito para que nos veamos la próxima semana y para que juntos podamos continuar con este importante tema. Ya estamos a punto de terminar el seminario de Fundamentos de Doctrina. Daremos inicio a un nuevo seminario y bueno, ustedes van a estar enterados de eso con asombrosa, prontitud. Así que Dios les bendiga. Gracias. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y, por supuesto, levantar el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Gracias por cada persona que hoy nos ha acompañado. Gracias por los milagros, las bendiciones y los testimonios que tenemos. Gracias, Señor Dios. Quiero agradecerte a ti públicamente, Señor, por el hecho de que Inmigración pudo abrirnos este espacio y permitir que ahora nosotros podamos en este ministerio tener en esta nación una sede, Señor, oficial, Señor del cielo. Yo te pido que abras esta tierra para bendición tuya, Dios, y que este ministerio que en parte lo sufragan y lo apoyan en gran manera los colombianos y las personas de otras partes del mundo, Señor, que han sembrado para que esta palabra corra y sea glorificada, tú les retribuyas y les recompenses también. Te pido que nos bendigas y te pido, Dios, que siempre haya sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Danos salud, danos provisión, danos milagros, danos testimonios, que podamos ver tu gloria como te hemos mirado en el santuario. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerde, vaya a nuestra página web www.semilladevida.org. Ahí recibirás más información de lo que es el Ministerio Semilla de Vida. Acompáñanos en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook. Allí vamos a tener la oportunidad de compartir mucha más bendición y estar, por supuesto, mucho más cerca. Dios les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta entonces.